El aire en Nueva Orleans tenía ese calor pesado que parece quedarse pegado a la piel. Era finales de agosto de 2005 y, dentro del hospital caritativo del barrio de Mid-City, las enfermeras apenas notaban el rumor de las noticias sobre un huracán que se acercaba. Habían escuchado advertencias antes, tormentas que venían y se iban dejando solo charcos y ramas rotas. Esa mañana, todo parecía igual. El sonido de los ventiladores, el olor a desinfectante y café recalentado, los pasos apresurados en los pasillos y las risas cansadas de quienes pasaban más horas en aquel edificio que en sus propias casas. Entre ellas estaba Elena, una enfermera de 40 y pocos años, madre de 2, acostumbrada a lidiar con emergencias pero no con catástrofes. Junto a ella trabajaban Rosa, la más joven, llena de energía, y Carmen, veterana que conocía cada rincón del hospital. Se movían como un equipo sin palabras, compartiendo miradas que decían todo, un paciente más y luego respiramos un segundo. Nadie imaginaba que pronto cada respiración sería un lujo. Esa tarde, mientras atendían a un anciano con fiebre, la televisión del pasillo mostraba imágenes del Golfo de México. Un presentador hablaba rápido, con un tono que sonaba distinto. Huracán Katrina, categoría 5, dirección Nueva Orleans. Rosa dejó caer una bandeja y el ruido metálico llamó la atención de todos. Carmen cruzó los brazos y murmuró, «Dios mío, que sea como los otros, que cambie de rumbo». Pero el huracán no cambió. Los días previos al impacto fueron una mezcla de rutina y ansiedad. Los hospitales se preparaban como podían. Llegaban pacientes evacuados de otras zonas, madres con niños en brazos, ancianos con oxígeno portátil. Las enfermeras dormían en turnos cortos, revisando generadores, asegurando medicamentos, sellando ventanas con cinta adhesiva. Afuera, el cielo empezaba a oscurecer de una forma extraña, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Esa noche, el viento llegó primero con timidez, silbando entre los árboles, y luego con furia. Las luces parpadearon y se apagaron. En cuestión de minutos, el hospital quedó envuelto en una oscuridad total, rota solo por las linternas de emergencia. Elena sintió un temblor bajo sus pies, las paredes vibraban con cada golpe del viento. Los pacientes gritaban, algunos rezaban. El sonido del agua entrando por el sótano hizo que todos comprendieran que aquello no era una tormenta más. A pesar del miedo, las enfermeras siguieron moviéndose. Carmen organizó a los voluntarios para trasladar a los enfermos más frágiles a los pisos superiores. Rosa sostuvo las manos de una mujer embarazada que lloraba de terror. Elena buscó el generador auxiliar, pero el cuarto donde estaba ya se había inundado. En medio del caos, alguien gritó que el teléfono no funcionaba, que las líneas estaban muertas. No había forma de pedir ayuda. El nivel del agua subía rápido. Los pasillos comenzaron a parecer ríos marrones. Los carritos de medicamentos flotaban. Un médico, con la ropa empapada, dijo que si no subían los pacientes ahora, no habría tiempo después. Las enfermeras se miraron y sin discutir comenzaron a cargar cuerpos frágiles en camillas improvisadas, colchones, puertas arrancadas. Cada piso se convertía en una pequeña isla. El aire era espeso, lleno de humedad y miedo. A la mañana siguiente, el silencio era irreal. Desde las ventanas podían ver los techos de las casas cubiertas por el agua. No había calles, ni autos, ni personas. Solo una masa inmensa y marrón que lo devoraba todo. Dentro del hospital, más de 60 personas estaban atrapadas, entre pacientes, médicos y personal. Los alimentos comenzaban a escasear y el calor se hacía insoportable. Pero las enfermeras no paraban. Con toallas húmedas refrescaban a los ancianos, improvisaban sueros, consolaban a quienes pedían ver a sus familias. Cuando un niño empezó a tener dificultad para respirar, Elena se desesperó. No había oxígeno suficiente. Rosa recordó que en la planta baja quedaban tanques, aunque el agua llegaba hasta el pecho. Sin pensarlo, bajaron juntas, sujetándose a las barandas, con el agua sucia llenando los pasillos. Cada paso era una lucha. Lograron rescatar 3 tanques, uno de ellos medio vacío, pero suficiente para mantener al pequeño con vida unas horas más. Esa noche, agotadas, se recostaron en el suelo del pasillo, iluminadas solo por una vela. Afuera, los helicópteros sobrevolaban la ciudad, pero nadie se acercaba todavía.
Elena miró a sus compañeras y murmuró, «No podemos rendirnos. Mientras quede una vida aquí, seguimos». Ninguna respondió, pero todas asintieron. Era el inicio de una batalla que pondría a prueba no solo su resistencia, sino también la fuerza del corazón humano. El segundo día amaneció sin amanecer. El cielo seguía gris, y la humedad convertía cada respiración en un esfuerzo. En el hospital, el calor era insoportable. Las ventanas estaban selladas, no había aire acondicionado, y el olor a medicamentos mezclado con sudor y agua estancada hacía que muchos vomitaran. Las enfermeras apenas habían dormido. Carmen revisaba una lista arrugada con los nombres de los pacientes que seguían con vida. Algunos ya no estaban. Rosa intentaba mantener la calma de los niños, inventando historias para distraerlos del miedo. Elena, con la voz ronca, daba órdenes con una autoridad que nadie le conocía antes del huracán. El agua no bajaba. Por momentos parecía subir. Los generadores habían muerto y las baterías de los teléfonos se habían agotado. Afuera, el mundo era un silencio roto solo por el zumbido de insectos y el eco lejano de helicópteros. Cada vez que uno pasaba sobre el hospital, los atrapados gritaban, agitaban sábanas desde las ventanas, pero nadie los veía o no podían acercarse. En la sala de emergencias, los ventiladores mecánicos ya no funcionaban. Algunos médicos, desesperados, usaban sus propias manos para bombear aire en los pulmones de los pacientes más graves. Las enfermeras improvisaban tubos, buscaban velas, sacaban agua sucia de los pasillos con baldes. Todo era un intento de ganar tiempo. Elena sentía que su cuerpo no respondía, pero su mente se negaba a aceptar la idea del abandono. «Si nos rendimos, ellos mueren», repetía una y otra vez, como si esas palabras fueran un motor. A mediodía, escucharon un golpe fuerte en una de las puertas laterales. Era un grupo de voluntarios que había llegado en una lancha pequeña. Traían algunas botellas de agua, barritas de cereal y un mensaje: «Los rescates están en camino, pero no sabemos cuándo». Las enfermeras miraron las cajas con alivio y desesperación al mismo tiempo. Era poco, pero significaba que no estaban completamente olvidadas. Elena insistió en que los voluntarios se llevaran a los niños y a los ancianos más débiles. La decisión fue dura. Cada persona que subía a la lancha dejaba atrás miradas llenas de miedo. «Volveremos por ustedes», prometían los voluntarios antes de perderse entre el agua turbia. La tarde cayó y el hospital quedó nuevamente en penumbra. El calor seguía aumentando. Algunos pacientes comenzaron a tener alucinaciones por la fiebre y la deshidratación. Rosa sostenía la mano de una mujer que deliraba con el recuerdo de su casa. Carmen intentaba mantener el orden entre los que aún podían moverse. La tensión era tan espesa que cualquier palabra podía romper la frágil calma. En un momento, un enfermero colapsó llorando. Dijo que no podía más, que era inútil. Elena se arrodilló frente a él, lo tomó por los hombros y dijo con voz firme: «Si tú caes, alguien muere. No lo hagas por mí, hazlo por ellos». Esa frase se quedó flotando en el aire, como una chispa en la oscuridad. Poco a poco, todos retomaron su trabajo. Convirtieron camillas en mesas, usaron toallas mojadas para enfriar cuerpos febriles, compartieron el último pedazo de pan entre 4 personas. En medio del horror, también había gestos pequeños que mantenían la humanidad viva. Una sonrisa débil, una canción murmurada, una oración susurrada al oído de un moribundo. Al caer la noche, un ruido distinto los hizo levantarse. No eran helicópteros, sino el sonido de un motor pesado. Afuera, una barcaza de rescate se acercaba lentamente. Los que podían caminar corrieron a las ventanas. Elena gritó por ayuda, agitando una sábana blanca. Un haz de luz los apuntó por unos segundos. «Estamos aquí», gritaban todos, pero el motor se desvió y el barco desapareció. La esperanza se quebró como cristal. Algunos comenzaron a llorar. Otros, a rezar. Carmen se sentó en el suelo y se cubrió el rostro con las manos. Rosa se acercó a Elena y le dijo: «No podemos seguir así. Si no vienen por nosotros, tenemos que salir». Elena la miró con cansancio, pero también con decisión. «Tienes razón. Si esperamos, moriremos aquí». Juntas comenzaron a planear cómo evacuar a los pacientes restantes cuando amaneciera.
Usarían puertas como balsas, tubos de plástico como remos, sogas improvisadas con sábanas. No tenían garantías, pero tenían voluntad. En algún momento de la madrugada, una brisa ligera recorrió el pasillo, trayendo consigo el olor salado del mar mezclado con podredumbre. Era un recordatorio de que el huracán había pasado, pero su sombra seguía allí. Elena, antes de cerrar los ojos unos minutos, miró alrededor y vio a sus compañeras dormidas, exhaustas. Pensó en sus hijos, en su casa perdida y en las vidas que aún dependían de ellas. Entonces, en voz baja, dijo: «Mañana lo sacaremos de aquí, cueste lo que cueste». Afuera, la ciudad seguía sumergida, pero dentro del hospital aún latía la esperanza. El amanecer del tercer día trajo un silencio extraño, casi inquietante. El viento había cesado y el agua seguía estancada, espesa, llena de restos flotando, muebles, ramas, pedazos de techo, juguetes. Desde las ventanas del hospital, el paisaje parecía una ciudad fantasma hundida bajo un mar marrón. Elena abrió los ojos con la sensación de que algo había cambiado. El cuerpo le dolía, las manos estaban hinchadas y la garganta seca, pero su mente seguía aferrada a una sola idea: sobrevivir y sacar a todos de allí. Carmen y Rosa ya estaban de pie, recogiendo lo poco que quedaba útil. Encontraron una bolsa con vendas secas, una linterna sin baterías y 2 botellas de agua medio vacías. Era casi nada, pero en medio de la desesperación cada detalle parecía un milagro. Los pacientes seguían débiles. Algunos pedían noticias, otros simplemente miraban el techo sin hablar. La sensación de abandono era tan fuerte que dolía más que el hambre. Elena decidió que ese sería el día para actuar. «No podemos esperar más», dijo con voz firme. «Hoy salimos». Carmen asintió sin discutir, aunque el miedo le temblaba en las manos. Rosa preguntó cómo lo harían si no tenían botes. Elena señaló las puertas de madera arrancadas de las habitaciones. «Con eso. Si flotan, sirven». No había otra opción. Pasaron horas preparando las improvisadas balsas. Ataron las puertas con sábanas rasgadas, colocaron botellas vacías debajo para darles más flotabilidad y aseguraron cuerdas para remolcarlas. El plan era simple: llevar primero a los pacientes más graves hasta la azotea, donde esperaban que un helicóptero los viera, y luego cruzar el agua hasta un edificio más alto que parecía intacto. Mientras trabajaban, escuchaban a lo lejos disparos y gritos. Nadie sabía si eran saqueadores, policías o simplemente personas desesperadas. Cuando el sol empezó a calentar, el hospital se volvió un horno. Los ventiladores muertos no movían el aire y el olor a descomposición empezaba a invadir los pasillos. Era cuestión de tiempo antes de que la salud de todos empeorara. Elena, empapada en sudor, ayudó a trasladar al primer grupo de pacientes hasta el segundo piso, donde el agua aún no había llegado. Algunos lloraban, otros murmuraban oraciones. Cada escalón era una lucha contra el cansancio y la desesperanza. En medio del caos, un anciano se negó a moverse. Decía que no tenía sentido, que ya había vivido suficiente. Rosa se arrodilló frente a él y le dijo con ternura: «Usted ha sobrevivido 3 días al infierno, eso no puede ser por casualidad. Vámonos». El hombre la miró, asintió lentamente y se dejó cargar. Ese momento le dio a todos una chispa de energía nueva, una sensación de propósito. Cuando finalmente subieron a la azotea, el sol los cegó por un instante. Desde allí, la vista era devastadora, kilómetros y kilómetros de agua y ruinas. Sin embargo, a lo lejos, un punto brillante llamó su atención. Era un helicóptero. Todos comenzaron a agitar los brazos, a gritar, a levantar sábanas como señales. El helicóptero pasó una vez, luego otra, y finalmente se acercó. El ruido de las hélices llenó el aire con una mezcla de esperanza y pánico. Pero el piloto hizo un gesto que nadie entendió y se alejó. Quizás no podía aterrizar, quizás tenía otro destino. Las enfermeras quedaron mirando el cielo vacío con una sensación de vacío en el pecho. Rosa rompió a llorar. Carmen se quedó inmóvil, con los ojos perdidos. Elena apretó los dientes. «No hemos terminado. Si no vienen por nosotros, iremos nosotros hacia ellos». Decidieron lanzarse al agua. Ataron las balsas y subieron a los pacientes más débiles primero.
Elena y Rosa empujaban mientras Carmen remaba con un pedazo de madera. El agua estaba tibia y olía a gasolina y podredumbre. Avanzaban despacio, esquivando escombros y cuerpos flotando. Cada metro era una victoria. El sol golpeaba sin piedad y los brazos les ardían del esfuerzo. A mitad del trayecto, una corriente más fuerte arrastró una de las balsas. Elena se lanzó al agua sin pensarlo, nadando con fuerza, logró alcanzarla. Sujetó a un niño que casi caía y lo devolvió al centro. El esfuerzo la dejó sin aliento, pero siguió adelante. Cuando finalmente alcanzaron el edificio más alto, estaban exhaustas, temblando, pero vivas. Subieron por una escalera de emergencia oxidada hasta el techo. Desde allí, pudieron ver más helicópteros en el horizonte. Esta vez no gritaban. Solo levantaron los brazos en silencio, como si el universo finalmente los escuchara. Elena miró a sus compañeras y una lágrima le cayó por la mejilla. Sabía que aún faltaba mucho, pero también que habían logrado lo imposible, mantener con vida a 37 almas en el corazón del desastre. El sol caía a plomo sobre la azotea. El techo del edificio ardía bajo los pies, y las enfermeras cubrían a los pacientes con sábanas húmedas para evitar que el calor los consumiera. Desde allí arriba, la ciudad parecía un cementerio acuático. No quedaba ni un sonido de autos, ni voces, solo el zumbido de los insectos y el eco distante de helicópteros que nunca terminaban de acercarse. Elena miraba el horizonte, intentando calcular cuánto tiempo más podrían resistir sin agua ni comida. El cansancio era una sombra constante, pero su mente seguía activa, buscando soluciones, planes, cualquier cosa que los mantuviera vivos un día más. Carmen, con los labios partidos y la mirada perdida, murmuró que quizás nadie vendría. Tal vez se olvidaron de nosotros, dijo con un hilo de voz. Rosa la miró con una mezcla de rabia y tristeza. No digas eso. Si hemos llegado hasta aquí, es porque alguien nos está mirando desde arriba. Elena las interrumpió. No esperemos milagros. Vamos a buscarlos. Esa frase se convirtió en un nuevo impulso. Elena decidió explorar el edificio. Bajó con cuidado por la escalera de emergencia, acompañada de Rosa. El agua en el primer piso seguía alta, pero se había calmado. El olor era insoportable, mezcla de moho y muerte. Flotaban restos de muebles, documentos, incluso una muñeca sin cabeza. En el segundo piso encontraron una pequeña cafetería destruida. Entre los escombros hallaron latas abolladas, una caja de jugo en polvo y algunos vasos de plástico. «Esto puede salvarnos», dijo Rosa con una sonrisa cansada. Llenaron lo que pudieron en una bolsa improvisada y regresaron a la azotea. Carmen, mientras tanto, había logrado fabricar un pequeño espejo con un pedazo de metal brillante. Lo usaban para reflejar la luz del sol y llamar la atención de los helicópteros. Pasaban horas haciéndolo, sin saber si alguien realmente los veía. Los pacientes más fuertes ayudaban a mover las sábanas, creando señales en el techo. Cada intento terminaba en silencio, pero nadie dejaba de hacerlo. Era su forma de seguir creyendo. El cuarto día marcó un punto límite. Una mujer mayor, deshidratada y con fiebre, dejó de respirar. Elena intentó reanimarla sin éxito. Rosa se tapó el rostro, y Carmen simplemente bajó la cabeza. No había palabras para ese tipo de pérdida. En medio de tanto sufrimiento, una muerte más parecía romper algo en su interior. Elena cerró los ojos de la mujer, murmuró una oración y luego se levantó. Ella quería salir viva de aquí. «No vamos a fallarle», dijo con determinación. A media tarde, escucharon un sonido distinto, un helicóptero más cercano, más bajo. Todos se levantaron, agitando brazos, sábanas, gritando. Esta vez, el helicóptero se detuvo unos segundos sobre el edificio. Una cuerda descendió. El aire se llenó del rugido de las hélices, el polvo, el viento. Era difícil ver, pero las enfermeras no dudaron. Elena organizó rápidamente el rescate. Primero los niños, luego los ancianos, después los pacientes graves. Subieron en grupos pequeños, uno tras otro. Cada despegue era un estallido de esperanza y miedo. Rosa ayudaba a atar los arneses mientras las lágrimas corrían por su rostro. Carmen sostenía a los que esperaban,
consolando con palabras que apenas salían de su boca. Elena fue la última del grupo en subir a la cuerda. Cuando sus pies dejaron el suelo, miró hacia abajo y vio el hospital a lo lejos, cubierto de agua, y pensó en los días que habían pasado allí. Sintió una mezcla de alivio y culpa, de victoria y vacío. El helicóptero los llevó hasta un punto seguro, una base improvisada en una autopista elevada. Allí había médicos, voluntarios, soldados. Cuando bajaron, los sobrevivientes fueron recibidos con mantas, agua y palabras de consuelo. Pero las enfermeras apenas podían reaccionar. Se sentaron juntas a un costado, en silencio, mirando el horizonte inundado. Nadie hablaba. Las tres estaban cubiertas de barro, con la piel quemada y los ojos hinchados, pero aún respiraban. Una reportera se acercó y preguntó quiénes eran. Elena respondió con voz baja: «Somos enfermeras. Solo hicimos lo que teníamos que hacer». La mujer anotó algo y se alejó. Nadie en ese momento imaginaba que su historia recorrería el país. Esa noche, mientras el sol se ocultaba y los helicópteros seguían sobrevolando la ciudad, Elena, Rosa y Carmen se abrazaron. No sabían si sus hogares seguían en pie, si sus familias estaban a salvo, pero sabían que habían cumplido una promesa: salvar a quienes estaban bajo su cuidado. En medio del desastre más grande de sus vidas, habían encontrado algo que el huracán no pudo destruir: la fuerza de su compasión. La noche en el refugio era fría, aunque el aire seguía húmedo y cargado con ese olor a barro y gasolina que parecía impregnarlo todo. Los sobrevivientes dormían en el suelo, cubiertos con mantas finas. A lo lejos, se escuchaban motores de helicópteros que iban y venían, transportando más gente rescatada de los techos de la ciudad. Elena no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el hospital inundado, los pasillos oscuros, los rostros de los pacientes que no lograron salir. Sentía una mezcla de alivio y culpa. Habían salvado 37 vidas, pero no podía dejar de pensar en las que quedaron atrás. Rosa, a su lado, se movía inquieta. Tenía la mirada fija en el techo del refugio, como si aún escuchara el rugido del viento. Carmen, en cambio, dormía sentada, con los brazos cruzados y el cuerpo encorvado por el cansancio. Cuando un soldado pasó ofreciendo agua, Elena se levantó para ayudar a repartir. Sus manos temblaban, pero no por debilidad, sino por la tensión que aún no había abandonado su cuerpo. Al amanecer, llegaron periodistas, cámaras, flashes. Querían saber quiénes eran esas tres mujeres que habían mantenido con vida a tantos en medio del caos. Elena trató de evitar las preguntas, pero una enfermera de otro hospital se acercó y dijo: «Todos hablan de ustedes. Dicen que fueron heroínas». Elena bajó la mirada. «No fuimos heroínas», respondió. «Solo hicimos nuestro trabajo». Sin embargo, las cámaras no dejaron de seguirlas. Durante el día, el refugio se llenó de ruido y movimiento. Llegaban más personas, familias separadas, voluntarios distribuyendo alimentos. Las enfermeras se ofrecieron para ayudar. No podían quedarse quietas. Organizaron una pequeña zona médica improvisada, una mesa de plástico, gasas, agua oxigenada, analgésicos. Curaban heridas, limpiaban cortes, sostenían manos. Rosa atendía a un niño que buscaba a su madre. Carmen consolaba a una anciana que no hablaba desde hacía horas. En medio del desastre, volvieron a sentirse útiles, vivas. Esa tarde, un oficial del ejército las llamó aparte. Quería detalles de lo que habían vivido en el hospital. Elena contó todo con voz pausada: el apagón, el agua subiendo, los gritos, las noches sin dormir. A medida que hablaba, los ojos del oficial se llenaban de asombro. «Y no abandonaron a nadie», dijo casi en susurro. «No podíamos», respondió Carmen. «Cuando juramos cuidar vidas, no pusimos condiciones». El hombre asintió y prometió que sus nombres serían reportados a las autoridades. Al caer la noche, el cielo se tiñó de naranja por los incendios que aún ardían en la distancia. Elena se apartó del grupo y miró hacia el horizonte. Pensó en su casa, en sus hijos, en la ciudad que ya no existía como antes. Rosa se acercó y le dijo: «¿Crees que algún día podremos olvidar todo esto?» Elena negó con la cabeza. «No se olvida. Solo se aprende a vivir con ello». Las dos se quedaron en silencio,
mirando cómo un helicóptero desaparecía entre las nubes. Al día siguiente, llegó un equipo médico de otro estado para relevarlas. Les ofrecieron descanso, comida caliente, ropa limpia. Las tres aceptaron, aunque en su interior sabían que el descanso no borraría lo vivido. Cuando entraron a una carpa improvisada como enfermería, los aplausos la sorprendieron. Eran voluntarios, soldados, otros médicos. Todos aplaudían en silencio, sin discursos, solo con respeto. Carmen se cubrió el rostro, Rosa empezó a llorar y Elena simplemente se quedó quieta, con el corazón acelerado. Más tarde, una periodista les pidió una foto. Se pusieron una al lado de la otra, con el sol detrás. Las tres llevaban la misma expresión, agotamiento, dolor y una fuerza que no sabían que tenían. Cuando la foto se publicó, se convirtió en un símbolo de esperanza. Los periódicos la titularon Las Guardianas del Hospital. Sin embargo, para ellas, era solo un recuerdo más de una batalla que aún no terminaba. Esa noche, Elena escribió en un pedazo de papel que le dieron: sobrevivimos, pero algo dentro de nosotras cambió para siempre. Ya no tememos a la muerte, sino al olvido. Guardó la nota en su bolsillo y miró a sus compañeras dormidas. Rosa murmuraba entre sueños, Carmen respiraba con dificultad. Afuera, el viento soplaba otra vez, como si quisiera borrar las huellas del desastre. Pero había algo que ni el viento ni el agua podrían borrar: la historia de tres enfermeras que, contra todo pronóstico, eligieron la vida cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Pasaron varios días antes de que las enfermeras pudieran abandonar el refugio. Cuando finalmente las trasladaron a un centro de asistencia en Baton Rouge, el paisaje a lo largo del camino era devastador. Calles cubiertas de barro, autos volcados, árboles arrancados de raíz, casas reducidas a fragmentos. Rosa miraba por la ventana del camión militar con los ojos vacíos. Cada imagen era una herida nueva. Carmen sostenía una cruz pequeña que había encontrado entre los escombros del hospital. Elena, en silencio, repasaba los nombres de los pacientes salvados, temiendo olvidar alguno. En el nuevo centro, fueron recibidas por personal médico y voluntarios. Tenían camas limpias, comida caliente y un techo firme. Pero el alma seguía pesada. Los sonidos de motores y sirenas les recordaban los días atrapadas en el hospital. Elena despertaba cada noche sobresaltada, convencida de escuchar el agua subiendo otra vez. Rosa se quedaba en vela, mirando el techo, con miedo de cerrar los ojos. Carmen, la más fuerte, intentaba consolarlas, pero a veces también lloraba a escondidas. Una mañana, un funcionario del gobierno llegó para entrevistarlas. Quería documentar su experiencia para los registros oficiales del desastre. Elena relató los hechos con precisión, pero sin dramatismo. El hombre tomaba notas con rapidez, asombrado por cada detalle. Salvaron 37 vidas sin electricidad, sin agua, sin ayuda externa. ¿Cómo lo lograron?, preguntó. Elena pensó un momento antes de responder: con fe, y porque no teníamos otra opción. Días después, los medios comenzaron a buscarlas. Las tres rechazaban entrevistas, pero su historia ya se había extendido por todo el país. La gente enviaba cartas, donaciones, mensajes de agradecimiento. En un noticiero mostraron la foto de ellas tres en el techo del hospital, tomadas de la mano, cubiertas de barro. Los titulares las llamaban las heroínas del Katrina. A pesar del reconocimiento, ninguna de ellas se sentía una heroína. Sabían que detrás de esa imagen había miedo, cansancio y pérdidas imposibles de olvidar. Una tarde, fueron invitadas a un acto en honor al personal médico que había resistido durante el huracán. Subieron al escenario entre aplausos. Carmen habló primero. Dijo que ese homenaje no era solo para ellas, sino para todos los que habían permanecido cuando la esperanza parecía ahogarse. Rosa no pudo decir una palabra, las lágrimas le impedían hablar. Elena tomó el micrófono y, con voz serena, dijo: el huracán destruyó nuestras casas, pero también reveló de qué está hecho el corazón humano. Descubrimos que incluso en la oscuridad más profunda, una pequeña luz puede mantenernos vivos. Después del acto, cada una siguió un camino distinto. Carmen decidió retirarse. Volvió a su pueblo natal y abrió una pequeña clínica rural, donde atendía a familias sin recursos.
Rosa se mudó a Houston y comenzó a trabajar en un hospital pediátrico. Cada vez que escuchaba el sonido de una tormenta, su cuerpo se tensaba, pero seguía sonriendo a los niños como si nada. Elena regresó a Nueva Orleans meses después. El hospital donde había trabajado seguía cerrado, pero caminó entre las ruinas y se detuvo frente al lugar donde habían pasado aquellos días. Llevaba flores en la mano. De pie frente al edificio destruido, recordó las voces, las risas, los gritos. Recordó cómo habían improvisado linternas, cómo habían cantado para calmar a los pacientes, cómo habían resistido cuando todo parecía perdido. Cerró los ojos y respiró hondo. En su mente, escuchó la promesa que hizo aquella noche en la oscuridad: mientras quede una vida aquí, seguimos. Y sonrió, sabiendo que había cumplido. En los meses siguientes, Elena ayudó a coordinar programas de entrenamiento para emergencias. Enseñaba a nuevos enfermeros cómo mantener la calma bajo presión, cómo improvisar con lo que se tiene, cómo nunca dejar que el miedo tome el control. Cada vez que contaba una anécdota, los estudiantes la miraban con admiración, pero ella siempre decía lo mismo: no busquen ser héroes. Busquen ser humanos. Un año después, las tres se reencontraron. Se abrazaron largo, en silencio, conscientes de que ninguna palabra podría describir lo que las unía. Habían compartido el miedo, la pérdida y también el milagro de la supervivencia. Sentadas frente al río Mississippi, vieron cómo el atardecer teñía el cielo de naranja y oro. Elena habló por última vez de lo ocurrido. El huracán se llevó muchas cosas, pero nos dejó algo más grande: la certeza de que la compasión puede ser más fuerte que cualquier tormenta. Rosa asintió, Carmen sonrió, y las tres miraron el horizonte. En aquel momento, el viento sopló suave, como un suspiro. Y por primera vez desde aquel agosto de 2005, sintieron que podían respirar en paz. Pasaron los años, y aunque el huracán se había convertido en un recuerdo lejano para muchos, para ella seguía siendo una sombra silenciosa. Elena aún vivía en Nueva Orleans, en un pequeño apartamento cerca del río. Cada mañana, al caminar hacia el hospital donde ahora trabajaba como supervisora, pasaba frente a un muro lleno de nombres, los de quienes no sobrevivieron al Katrina. Siempre se detenía unos segundos, respiraba hondo y murmuraba un breve rezo. No por costumbre, sino por respeto. Era su forma de decir que la memoria no debía desaparecer con el tiempo. Carmen, desde su clínica rural, seguía recibiendo cartas de antiguos pacientes del hospital inundado. Algunos la llamaban mi ángel del agua. Ella sonreía cada vez que leían esas palabras en voz alta las enfermeras jóvenes que la ayudaban. Pero en su corazón, sabía que no había nada de angelical en lo que vivieron. Había sido dolor, desesperación, cansancio y, al final, la simple decisión de no rendirse. A veces, por las noches, cuando el viento soplaba fuerte, cerraba los ojos y sentía que volvía a escuchar los lamentos del hospital, el golpeteo del agua contra las paredes. Entonces salía al porche, miraba el cielo y decía en voz baja: sobrevivimos, pero no olvidamos. Rosa, por su parte, había encontrado una nueva vocación: dar charlas motivacionales en escuelas de enfermería. Contaba su historia sin dramatismo, pero con una honestidad brutal. Les hablaba de la impotencia, del miedo, del olor a muerte que se quedaba en la ropa. Y luego les hablaba del milagro, del bebé que respiró por primera vez cuando todos pensaban que moriría, del anciano que les cantó para no sentir miedo, del silencio al amanecer cuando escucharon los primeros helicópteros. Los estudiantes quedaban en silencio. Algunos lloraban. Rosa siempre terminaba igual: no fuimos heroínas. Fuimos humanas enfrentando lo imposible. Una tarde, el Hospital Reconstruido de Nueva Orleans organizó una ceremonia conmemorativa. Querían rendir homenaje a quienes habían permanecido allí durante el huracán. Elena recibió la invitación con el corazón agitado. No había vuelto a entrar desde aquel día. Aceptó, sabiendo que enfrentaría fantasmas. Carmen y Rosa también viajaron para acompañarla. Cuando las tres se reencontraron frente al nuevo edificio, se quedaron en silencio, observando las paredes limpias, las ventanas relucientes, el olor a pintura fresca. Todo parecía nuevo, pero bajo esa superficie moderna seguía latente el eco de lo que habían vivido. Durante la ceremonia, mostraron imágenes del desastre, testimonios, recortes de prensa. Cuando apareció su foto en pantalla, tomada desde un helicóptero,
ellas tres de pie sobre el techo, rodeadas de pacientes. El auditorio se puso de pie a aplaudir. Elena sintió un nudo en la garganta. Carmen la tomó de la mano. Rosa cerró los ojos. El aplauso no era solo por lo que hicieron, sino por lo que representaban: la resistencia, la compasión, la humanidad en su forma más pura. Al final, el director del hospital les entregó una placa con sus nombres y una frase grabada: en medio del caos, eligieron cuidar. Elena la sostuvo un momento, sin palabras. Luego miró al público y dijo con voz temblorosa: no queríamos ser recordadas como heroínas. Queríamos que nadie volviera a pasar por lo que pasamos. Si hoy este hospital está preparado, si hay protocolos, si hay esperanza, entonces todo el dolor tuvo sentido. Después del acto, salieron juntas a caminar por la ciudad. Nueva Orleans había renacido, pero aún se podían ver las cicatrices, muros restaurados, árboles nuevos donde antes solo había escombros. Llegaron hasta el río. El agua se movía tranquila, reflejando las luces del atardecer. Carmen sacó de su bolso una pequeña botella de cristal que guardaba desde hacía años. Dentro había un pedazo de cinta de hospital con el nombre de uno de los pacientes que murieron aquella semana. Sin decir nada, la arrojó al río. Por todos los que no pudieron salir, dijo. Elena y Rosa hicieron lo mismo, cada una con un recuerdo guardado en silencio. La corriente se los llevó lentamente, como si el agua también quisiera cerrar un ciclo. Se quedaron ahí un rato, viendo cómo el cielo se oscurecía. Luego, Rosa rompió el silencio. ¿Te das cuenta? Sobrevivimos para contar la historia. Y contarla es también una forma de salvar. Elena asintió. Carmen sonrió. El viento sopló con suavidad, levantando sus cabellos, y el sonido del agua pareció transformarse en un susurro. Era como si la ciudad entera respirara con ellas, aliviada, agradecida. Esa noche, cuando se despidieron, no hubo lágrimas. Solo abrazos largos, llenos de una calma nueva. Habían cerrado el círculo. Habían transformado el dolor en memoria y la memoria en vida. Mientras se alejaban, cada una en una dirección distinta, sabían que el huracán ya no las definía. Lo que las definía ahora era lo que había quedado después, la fuerza silenciosa de quienes, aun en la oscuridad, eligieron seguir cuidando.